Bienvenidos al video sobre los manuales de reparaciones estructurales de la aeronáutica. En este video exploraremos la importancia de los manuales de reparaciones estructurales y cómo son utilizados en la industria aeronáutica. En la industria aeronáutica la seguridad es lo más importante, por eso los aviones están diseñados y construidos para que sean más seguros y confiables. Sin embargo, a veces pueden ocurrir daños a la estructura del avión. Es aquí donde entran en juego los manuales de reparaciones estructurales. Un manual de reparaciones estructurales es un documento que contiene información detallada sobre los procedimientos para reparar daños en la estructura de un avión. Estos manuales son cuidadosamente desarrollados por los fabricantes de aviones y son actualizados y revisados periódicamente. Los ingenieros y técnicos de mantenimiento utilizan los manuales de reparaciones para asegurarse de que están siguiendo los procedimientos correctos. Esto es especialmente importante en la aeronáutica, donde una reparación mal hecha podría resultar en consecuencias catastróficas. Además, los manuales de reparaciones también son importantes para la seguridad del vuelo. Los aviones deben de ser revisados regularmente para detectar cualquier daño en la estructura y los técnicos de mantenimiento deben de seguir los procedimientos establecidos por estos para asegurarse de que cualquier daño sea reparado adecuadamente. En resumen, los manuales de reparaciones son una parte esencial de la industria aeronáutica. Garantizan la seguridad de los vuelos y el trabajo adecuado por parte de los ingenieros y técnicos del mantenimiento. Esto nos lleva a la ministería. Las prácticas estándar en la ministería es el mantenimiento aeronáutico, son procedimientos, normas y modelos básicos que se han unificado y acogido por las autoridades reguladoras, fabricantes, mantenedores y operadores para la realización de cualquier trabajo de mantenimiento en aeronaves, otros sistemas y productos aeronáuticos. Todo esto con el objetivo de mejorar en la calidad de trabajo y garantizar la seguridad para operación de las aeronaves. Las prácticas estándar, todas estas abarcan procedimientos en cada uno de los sistemas de la aeronave y están presentes en actividades de desamble, armado, reparación, pintura, conexión de líneas, entre otros. Todo esto lo hace el personal certificado, que utiliza realizar una labor de mantenimiento. Inspección de oportunidad. Aprovechando la parada de las aeronaves por otros motivos y según la circunstancia calculada, sobre bases estadísticas, técnicas y económicas, se procede a un mantenimiento programado de algunos componentes predeterminados de la aeronave. Inspección visual. Ha de tenerse en cuenta que el método más antiguo de inspección es el método visual, método eficaz y económico empleado mayoritariamente. Sin embargo, tenemos que distinguir las diferentes variables de la inspección visual para una correcta aplicación e interpretación. Se trata de definir y poner en contexto su utilización apropiada. Como primera medida, tenemos que medir que la inspección visual se puede definir como el examen de un material, pieza o producto para evaluar su conformidad usando solo la vista o con ayuda de alguna herramienta. A veces nos ayudamos de otros sentidos como son el oído, el olfato y hasta el gusto. La inspección visual es considerada un método de ensayo no destructivo, el más común y más básico. Se aplica en una gran variedad de tipos de materiales y productos. SRM es un manual de reparación estructural, amparado en datos técnicos previamente aprobados, que proporciona información pertinente de todo el conjunto estructural, el cual ha sido dividido en secciones para facilitar la retroalimentación de la información y su uso es para el operador. Además, este permite preservar con muy altos estándares de calidad la vida útil de la estructura, sin alterar los datos técnicos aprobados por el fabricante, y estas evitarán fallas catastróficas debido a fatigas, corrosión o daños accidentales. Es la restauración de un producto para volverlo a una condición del servicio en conformidad con los datos técnicos emitidos por el fabricante. Estos datos técnicos están contenidos en el manual de reparación estructural y todos sus anexos. Boletines de servicio, manual de mantenimiento, todos estos aprobados por la autoridad de diseño o todo otro documento que contenga datos técnicos aceptando por la UAEAC. Los tipos de inspecciones. Visual general y de inspección. Un examen visual del interior o área exterior, instalación o montaje para detectar daños evidentes, insuficiencia o irregularidad. Este nivel de inspección se hace de poca distancia de tu cara a menos que se especifique lo contrario. Un espejo a veces puede ser necesario para mejorar el acceso visual de todas las superficies expuestas en la inspección del área.
Este nivel de inspección se realiza en condiciones de iluminación, normalmente en condiciones disponibles tales como luz del día, hangar de iluminación, linterna o una gota de luz, si pueden requerir la eliminación o la apertura de los paneles de acceso o puertas. Las escaleras o plataformas pueden ser necesarias para ganar gran proximidad a la zona que se comprueba. Inspección detallada. Un examen intensivo de un artículo específico, instalación o montaje para detectar daño, fallas o irregularidad. La iluminación disponible es normalmente complementado con una fuente directa de iluminación buena en una intensidad considerada apropiado por el inspector. Artículos de inspección como espejos, ampliando lentillas, etc. pueden ser usados. Puede requerir la limpieza de superficie y procedimientos de acceso complicados. Especial detallada. Inspección. Un examen intensivo de un elemento específico, la instalación de un conjunto para detectar daños, fallas o irregularidades. El examen es probable que haga un uso extensivo, sustancial del acceso o un procedimiento de desmontaje. Puede ser necesaria. Ensayos no destructivos. Inspecciones se utilizan para examinar todos los subsuelos, daños y grietas en la superficie más pequeña. También se utiliza en áreas donde la inspección visual no es suficiente para encontrar las dimensiones del daño. Procedimientos se recomienda su uso en el CRM son los siguientes. Inspecciones especiales. Helicópteros que han sido sometidos a uno o más de los siguientes eventos deben ser inspeccionados de acuerdo con el procedimiento especial de inspección apropiado en el manual de mantenimiento aplicable. A. Aterrizaje forzoso. B. Parada repentina. C. Exceso de velocidad o toque excesivo. Descargas tipo rayo. E. Daño de fuego. Inspeccionar las áreas que sospechas de haber sido sometidas a un calor excesivo, en busca de los signos de quemaduras, decoloración o ampollas en la pintura, u otros signos de daño por calor. Si el daño es evidente, comprobar que el tratamiento térmico no se haya visto afectado. Esta tiene que usarse una prueba de dureza no destructiva. Paneles de nido de abejas sospechosos de exposición a calor extremo sobre retirado del servicio. Inspección externa preliminar. Las siguientes inspecciones se proporcionan como una guía en la evaluación de daños. Estas instrucciones, la A tiene que ser inspeccionar pieles del fuselaje para abolladuras, grietas, agujeros, arrugas, hebillas, remaches y faltantes o sueltas. Inspeccione las puertas de cabina y paneles de control de acceso para el ajuste, alineación, daños evidentes y la seguridad de montaje. C. Inspeccione las ventanas en busca de grietas, rasguños, agujeros de seguridad y de montaje. D. Inspeccionar los paneles compuestos por daño en la superficie de formación, tales como abolladuras, arañazos, huecos y remaches faltantes o sueltos. E. Inspeccione el aterrizaje, patín del tren de aterrizaje y patín de cola por deformación, abolladuras, grietas, agujeros, remaches sueltos o faltantes y la seguridad de los sujetadores. F. Inspeccione las superficies exteriores, cono de cola y superficies del montaje para condición. G. Inspeccione el cono de cola de fuselaje y las estructuras internas en busca de grietas, abolladuras, deformaciones o pérdida de remaches sueltos y falta de alineación. H. Inspeccionar las áreas de montaje estructural de la condición, la posible formación y daño. Si el daño local se encuentra, determinar si el daño se extiende a la estructura adyacente. Evaluación de los daños. El daño a largo plazo se utiliza para describir la degradación de una pieza o ensamblaje de la intención o la nueva condición. Los daños pueden ser el resultado de cualquiera de una multitud de condiciones que van desde el desgaste mecánico normal, la exposición a la intemperie, ser el resultado de un accidente o una modificación a la pieza original. 5. Los siguientes términos se utilizan comúnmente para describir los diferentes tipos de daño. Abrasión. Es el desgaste de pequeñas cantidades de material como resultado de la fricción entre todas las partes unidas. Blister. La parte elevada de la superficie, causando por la separación de las capas de material. Pandeo. Deformación a gran escala de una parte de la forma original, por lo general causada por las altas cargas de compresión, el aterrizaje duro, por ejemplo, un calentamiento local excesivo o una combinación de estas cargas. Burn. Decoloración de la exposición a un calor excesivo. Corrosión. Una acción química de superficie que resulta en la decoloración de la superficie, una capa de óxido o en etapas avanzadas la eliminación de la superficie de metal. Crack. Una fisura o rotura de material. Dent.
un suave depresión de fondo redondo. Distorsión, un cambio de la forma prevista o original. Flaking, las partículas sueltas de material sobre una superficie o evidencia de remoción de la cobertura de la superficie. Fritting, desgaste del material de la superficie causada por el movimiento repetido en las superficies adyacentes. Nota, si la reparación no es identificada como una reparación provisional o de duración limitada, se trata de una reparación permanente. A continuación, algunos significados de estos tecnicismos. Reparación permanente, una reparación donde ninguna acción es necesaria excepto el operador normal de mantenimiento. Reparación provisional, una reparación que tiene la resistencia estructural necesaria y podría permanecer en el avión por tiempo indefinido. La reparación debe ser inspeccionada en los intervalos especificados y ser sustituido si el deterioro es detectado o daño encontrado. Tiempo limitado, reparación. Una reparación que tiene la resistencia estructural necesaria pero no tiene suficiente durabilidad. Esta reparación debe ser reemplazada después de un tiempo específico, generalmente en un número de ciclos de vuelo, horas de vuelo o un tiempo de calendario. Las definiciones de los términos que se aplican a las reparaciones son las siguientes. 1. La tolerancia al daño, la capacidad de la estructura para sostener las cargas previstas en la presencia de daños como grietas de fatiga hasta que se detecta a través de la inspección o el mal funcionamiento y repararlo. 2. Reparación de tolerancia a los daños, una reparación que cumpla las condiciones necesarias a los daños y tolerancia. 3. Intervalos de reparación y repetición, el periodo en ciclos de vuelo, horas de vuelo o el tiempo de calendario que se produce entre las inspecciones necesarias. Clasificación de las estructuras. Este tema contiene las definiciones de los términos que se utilizan en el CSRM. Hay dos clasificaciones de las reparaciones. 1. Las reparaciones que han sido evaluadas y analizadas para la capacidad de tolerancia al daño y se clasificado en la categoría A, B, C o reparaciones. 2. Las reparaciones que no son críticos por la tolerancia al daño y se clasifican como permanente, interino o delimitado en el tiempo, sobre la base de la durabilidad esperada de la reparación. B. Las reparaciones que han sido evaluadas y analizadas para la tolerancia al daño. Categoría A de reparación. Reparación permanente para que las inspecciones, dado en el mantenimiento los datos de planificación MPD, documento, son suficientes y no otras acciones son necesarias. Categoría B. Reparación. Una reparación permanente para que las inspecciones suplementarias son necesarias en el umbral especificado y los intervalos de repetición. Categoría C. De reparación. Reparación de un tiempo limitado que puede ser reemplazado y vuelto a trabajar dentro de un plazo determinado. También las inspecciones suplementarias pueden ser necesarias en un determinado umbral y repetir a intervalos. C. Las reparaciones que no son críticas para la tolerancia al daño. Nota, si la reparación no es identificada como una reparación provisional o de duración limitada, se trata de una reparación permanente, como lo habíamos mencionado.